Bien. Este plan de curso que le llegó a su correo, hermano Andy, y también a todos los estudiantes también que van a ver esta grabación y que están tomando esta materia de introducción al Nuevo Testamento. Comenzamos hoy día el 20 de abril y finalizamos el 4 de mayo del 2023. La materia es Introducción al Nuevo Testamento del programa Bachiller en Biblia y Teología. Entrega 2 unidades de crédito, son 32 horas en total. En, en esta materia de Introducción al Nuevo Testamento, en cuanto a la descripción, el curso corresponde al área de la especialización bíblica. Entrega los conocimientos relevantes de las ciencias bíblicas, como la naturaleza, la interpretación de los textos, contexto histórico, político, social y religioso del Nuevo Testamento, como la crítica bíblica del Nuevo Testamento. Recuerde que introducción a la introducción a la Biblia, finalizamos la última clase con la crítica veterotestamentaria. Acá también trabajamos con lo mismo, pero limitado al Nuevo Testamento, con la crítica bíblica del Nuevo Testamento. El problema sinóptico también y la fuente de los sinópticos. Eso es lo que vamos a trabajar con esta materia. Los objetivos: comprender la naturaleza, escritura, conservación y colección de los primeros escritos cristianos. Uno de los objetivos de esta materia, reconocer las distintas lecturas al Nuevo Testamento también, y una lectura de varias perspectivas o varios acercamientos al estudio de la Biblia. Describir el trasfondo político, social, religioso y filosófico del Nuevo Testamento. Evaluar la crítica neotestamentaria y motivar a profundizar los conocimientos neotestamentales. Tenemos acá el contenido temático de la materia, la naturaleza, origen del Nuevo Testamento, cómo leer el Nuevo Testamento, el texto del Nuevo Testamento, los testimonios manuscritos, observaciones sobre el uso de la tradición manuscrita, el contexto político, social de la época del Nuevo Testamento, el entorno político de la época, la religión, filosofía de la época del Nuevo Testamento, el mundo religioso judío, el mundo religioso no judío, los sistemas filosóficos grecorromanos, como el gnosticismo, Filón, evangelio en general, evangelio sinóptico en particular, uso de la palabra evangelio, origen del género evangelio, los 3 estadios de la formación de los evangelios, problema sinóptico y la existencia del documento Q. Eso es lo que vamos a ver. Todo esto quizás son desconocidos hasta ahora, pero después ya se le va a hacer mucho más familiar. Va a poder luego usted estar en condiciones de leer algún libro que habla acerca de estos asuntos introductorios al Nuevo Testamento, de la fuente Q, problemas sinópticos, documentales también, y va a saber de qué se trata estos temas. Las pruebas escritas son un examen final, cuestionarios son 3, y la participación en clase. Después ya en Pentateuco vamos a comenzar con las disertaciones y los sermones, pero hasta ahora, para comenzar, vamos a comenzar solamente con la participación en clase en esta sección. Luego, la parcelación de la materia. Hoy día trabajamos la clase 1 y la clase 2. Vemos la naturaleza y origen del Nuevo Testamento, cómo leer el Nuevo Testamento, cómo leer el Nuevo Testamento. Se entrega la tarea número 1 y hoy día corresponde al 20 de abril. Yo lo envié ayer, el plan de curso y las tareas. Me traspapelé, por lo tanto pueden entregar la tarea 1 y 2 la próxima semana, sin problema. Si desea profundizar su conocimiento acerca del Nuevo Testamento, pueden encontrar, aquí tenemos una bibliografía para estudiar el Nuevo Testamento. Rafael Aguirre, Evangelio Sinóptico, Hecho del Apóstol. Este libro fantástico, espectacular, yo disfruté mucho leyéndolo. Aquí está. Introducción al Nuevo Testamento de Rafael Aguirre, de la editorial Verbo Divino. Aquí lo que vamos a ver se encuentra acá, también acá, y este material le va a servir para estudiar el Evangelio Sinóptico y el libro de los Hechos también. Estos son una obra muy importante. También está en PDF, pero yo prefiero siempre, aunque esté digital, estos materiales, pero siempre prefiero lo físico. Eh, los escritores no creo que tengan problemas de, de que sus libros aparezcan en PDF por ahí, porque lo que tiene interés y lo que van a leer los libros lo van a comprar físico. El PDF es una forma o una estrategia también de vender sus trabajos, porque los que valoran los textos lo van a comprar físico, sí o sí. Y
Bueno, ese es uno. El otro es el Nuevo Testamento en griego, que tiene que ver con el texto crítico del Nuevo Testamento, que me lo regalaron a mí en la Sociedad Bíblica Unida, cuando fui a ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, en Uruguay, pues. Artola Sánchez, la Biblia y la Palabra de Dios. Los otros son libros de teología como Fundamento de la Fe Cristiana de James Montgomery Boyce. Y el libro que usted va a trabajar, los estudiantes de esta materia, de Raymond Brown, Introducción al Nuevo Testamento. Es un texto académico para estudiarse en los seminarios, en las facultades de teología, en los institutos bíblicos también. El origen de la Biblia, muy buen libro, es importante también. La primera vez que lo leí, no lo leí rápido, no disfruté la lectura. Después, cuando ya estudié Introducción al Nuevo Testamento, lo leí ya valorándolo, sus escritos. Son trabajos muy importantes. Y los otros son clásicos antiguos, 1924, estamos hablando de nuestra Santa Biblia. Bien, bueno, ahí están todos los libros que ustedes pueden comprar, la bibliografía para trabajar esta materia. Ahora vamos a trabajar la primera clase ya. La primera clase, ¿dónde está la primera clase? Ahí vamos a ver. Aquí está, clase número 1. Como siempre, hermano Andy, puede, a medida que nosotros vamos avanzando, interrumpir la clase haciendo preguntas, interactuando, cualquier cosa que tenga dudas, lo puede ir planteando. No toda la respuesta, por supuesto, lo va a tener, pero lo que pueda ayudar, lo respondemos. O si no, lo averiguamos por ahí en algunos libros. Debería estar la respuesta. O otra respuesta también se me olvida, porque son materias que se pasan a otra parte del cerebro que está oculto por ahí, que recuperarlo. Sí, también. Y hermano, Sí, esta materia, ¿qué libro estamos ocupando? ¿Qué libro vamos a ocupar en esta materia? el de Raymond Brown. Ya, ese, Sí, ese me lo, me introducción. lo, lo compré entonces, sí. Venía en el. Wow, impresionante, ya. ¿Y eso lo compró de la misma librería o en otra parte? No, la misma librería, él me lo vendió Ya. todo. Y Ya. los No, siete, esos libros. porque me mandó la foto de 7 libros, pues esos 7 libros los pillaron. Correcto, ya. No, esos libros Entonces son vamos de a tener. calidad. Son de calidad esos libros. Muy bien. Naturaleza y origen del Nuevo Testamento, entonces. Testamento, este término originalmente se refería al trato especial de Dios con los seres humanos. Los pactos hechos con Noé, con Abraham y también los patriarcas sobre la nueva alianza, encontramos esta referencia ya en el Antiguo Testamento como en Jeremías. Hay una nueva alianza, un nuevo pacto, un acuerdo. Lo que menciona Jeremías en el capítulo 31, verso 31-33, cuando dice que haré un nuevo pacto con la casa de Dios, el pueblo de Dios, tiene en este pasaje el sentido de renovada. ¿A qué se refiere esto? Que el pacto va a ser renovado, es lo que dice Jeremías. Incluso aunque tal renovación no sea como la alianza pactada con sus antepasados, este pudo haber sido el sentido cuando la alianza fue utilizada por primera vez por los creyentes en Jesús, que se hacía eco del lenguaje y de las ideas del profeta Jeremías. En los evangelios, todas las versiones de la institución de la Santa Cena de la noche anterior a la muerte de Jesús cuenta cómo éste relacionó el término Nueva Alianza, Testamento, con su propia sangre. Los pactos en el Antiguo Testamento se realizaban partiendo animales, desmembrando los cuerpos y partiendo por la mitad, ingresaba ambos ingresaban entre medio de los animales partidos. Indicaba que aquel que no cumplía este pacto merecía ser descuartizado, desmembrado, como esos animales que están en la tierra.
Cuando Dios establece un pacto con Abraham, ese fue el método, el procedimiento de establecer un pacto. Abraham tuvo que matar los animales, pero como el pacto es unilateral de la iniciativa divina, Dios establece las disposiciones, se compromete y Abraham solamente tiene que recibir el pacto y creer. Dios pasa entre medio de los animales partidos en forma de una antorcha de fuego y de humo. Ese fue el antiguo pacto que Dios estableció con el pueblo hebreo. Con Abraham principalmente, el primero, y después se va a confirmar con su hijo Isaac, con Jacob, luego con Moisés, con David y con Salomón. Bueno, enseguida, hermano Andy, voy a... Los pactos entonces que vinieron después de Abraham no son nuevos pactos, sino que es el mismo pacto que Dios estableció con los antiguos, con Abraham, Isaac y Jacob. Son confirmaciones del pacto, con excepción de antes de Abraham, que fue con Noé. Ese pacto fue un pacto universal, con todos los descendientes de Noé, de nunca más va a exterminar a los seres humanos por medio del diluvio, como en esa época. En el Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos o los evangelios, se habla de un nuevo pacto, de una nueva alianza, que va a ser establecida por medio de su propia sangre. Por eso que Cristo dijo, este es mi pan, que por vosotros es partido. Eh, ¿Por qué emplea esta expresión, por vosotros es partido? Porque ahora inaugura un nuevo pacto, otro pacto, distinto al antiguo pacto, de una calidad, con connotaciones diferentes al antiguo pacto. Es otro pacto. Aunque la época de Jeremías se entendía como pacto renovado, pero en el Nuevo Testamento los cristianos lo entendieron como un pacto totalmente nuevo. Y con su propia sangre. Ahora no van a ser los cuerpos de animales los que van a ser partidos, sino que es el propio cuerpo de Jesucristo el que es partido para inaugurar el nuevo pacto. En cierto momento, dice este autor, Raymond Brown, vamos a ir dialogando con este autor, porque estamos utilizando acá los apuntes de este libro de texto que nosotros estamos utilizando como texto base. Pero, como dice el reglamento interno del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, los textos que nosotros utilizamos son de preferencia conservadora, porque somos conservadores, pero por necesidades estrictas académicas vamos a utilizar otros textos que no son de la línea conservadora e interconfesionales también, pero solamente por necesidades estrictamente académicas. Ninguno de los textos es infalible, puesto que la Biblia solamente es infalible. Por eso que dialogamos con los textos, lo cuestionamos, tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo con lo que ellos señalan y hay que confirmar la razón por la cual no estamos de acuerdo. Así se deben leer los textos. Dice este autor, Raymond Brown, en cierto momento la reflexión cristiana y las relaciones hostiles entre cristianos y algunos judíos que no aceptaban a Jesús condujeron a la tesis de que el Nuevo Testamento, en el sentido de alianza, había reemplazado a la antigua alianza mosaica, ya periclitada. ¿Qué significa periclitada? Caducada. Eso se encuentra en el libro de Hebreos, varios versículos bíblicos en Hebreos. Esta alianza ha caducado, ha finalizado, ha concluido su periodo. Naturalmente, incluso entonces las escrituras de Israel continuaron siendo sagradas por los cristianos, dice este autor, en páginas 45-45. El apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, segunda de Corintios, habla acerca o realiza un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En 2 Corintios capítulo 3, si mi memoria no me falla, aquí voy a buscar en mi Biblia, 2
Corintios capítulo 3, cuando habla acerca de un ministro del nuevo pacto, efectivamente, el capítulo 3, ministro de un nuevo pacto. El apóstol Pablo hace un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Ya para el apóstol Pablo, no solamente para el autor de Hebreos, según lo que el texto que nos da Ramón Bravo, hebreo nada más, indicando que la ley ha periclitado, o ha sido periclitada, o ha concluido su periodo. El apóstol Pablo lo menciona igualmente. En Romanos, cuando dice el fin de la ley es Cristo, el comentarista bíblico muy importante, y de hecho una de las autoridades y una de las mejores obras de la introducción o del comentario del libro Romanos, Douglas Moo, explica en qué sentido el fin de la ley es Cristo. Él lo explica que el fin de la ley es Cristo en el sentido de que es su meta, es el propósito, es decir, el fin de la ley, el propósito de la ley, la meta de la ley, el objetivo de la ley es Cristo, pero no solamente en ese sentido, sino que también en cuanto al tiempo, el periodo, el ciclo de vigencia de la ley ha llegado hasta Cristo. Y el apóstol Pablo en Corintios también señala lo mismo cuando dice que la característica del antiguo pacto, el antiguo pacto era perecedero, el nuevo pacto es eterno. El antiguo pacto producía maldición, el nuevo pacto produce bendición, el antiguo pacto condena, el nuevo pacto justifica, el antiguo pacto producía la muerte, el nuevo pacto produce la vida. Esos son algunos contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto. También dice, el antiguo pacto fue escrito en piedra, es externo, en cambio el nuevo pacto es espiritual, es interno. Por lo tanto, ya de acuerdo no solo a lo que dice el libro de Hebreos, sino a lo que dice el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en las epístolas de Corintios, segunda de Corintios capítulo 3, el pacto ya en esa época, a diferencia de lo que señalaba Jeremías, o como se entendió la época de Jeremías, no es un pacto renovado, sino que un pacto nuevo. Algunas congregaciones, lo más probable que usted, hermano Andy, lo más probable que lo haya escuchado por ahí, que están indicando que no hay un nuevo pacto, sino que el pacto ha sido renovado. El pacto renovado. Yo recuerdo en un momento había un predicador que oran por Israel. Invitan a las autoridades de Israel, los embajadores, y buscan iglesias pentecostales, tanto en Temuco, en Santiago, en Valdivia y también en Puerto Montt. Y en su discurso, en su predicación, aparte de la oración de Israel, todo el mundo está de acuerdo por la paz, no solamente por Israel, sino la paz de todas las naciones del mundo. Ahora sería por Ucrania y Rusia, o los azerbaiyanos con los armenios, y así. Hay más guerra en otras partes. Estamos de acuerdo en ese sentido. Pero se está utilizando un propósito muy digno, que es pedir la oración por la paz del mundo, en este caso por Israel, pero en su discurso hay predicadores que fueron evangélicos y todavía en su mente son evangélicos, pero que abandonaron la doctrina evangélica. Son antitrinitarios, no creen en la doctrina de Trinidad. Son sectas mesiánico, nazarenos, raíces hebreas, o, o mesiánicos, judíos mesiánicos, raíces hebreas, nazarenos también. Todos son antitrinitarios y oran por Israel, eh, pero son grupos que nacieron y fueron evangélicos, pero ya no creen en la doctrina evangélica. Ellos dicen que van a ayudar a los evangélicos a comprender más la verdad, porque para ellos nosotros no tenemos, no hemos comprendido totalmente la verdad. Y descansan el día sábado y con las fiestas judías, pero la base, una de las bases, es que el nuevo pacto no es nuevo, sino que el pacto es renovado.
¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias al indicar que el pacto es renovado y no es nuevo, es decir, otro? La implicancia es que todavía estamos bajo el antiguo pacto. Yo una vez pregunté en Temuco que, había una iglesia, Manuel se llamaba la iglesia, y después le pusieron un nombre judío mesiánico, iglesia, no recuerdo el nombre, era en hebreo, judía, comunidad judío mesiánica. Yo pregunté, le pregunté a la que estaba en la puerta, le dije, ¿por qué cambiaron el nombre? Antes era Iglesia Manuel, una iglesia pentecostal, y ahora se llama así. ¿Acaso ustedes son de los que dicen que descansan el día sábado y guardan las fiestas judías? Y me dijo, las fiestas judías no son judías, son para todos los cristianos, para todos los creyentes. No es solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los creyentes. Es decir, hay que guardar el día sábado las fiestas judías. Bueno, eso es la respuesta que me dio. Pero todo opina lo mismo. Hay que guardar las fiestas judías. Pero la implicancia es, o sea, la razón es que el pacto no es nuevo, sino que el pacto es renovado. El apóstol Pablo, cuando habla de pacto, utiliza el Nuevo Testamento también, y esto hay que reconocerlo. El Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El concepto de la inspiración, lo más probable es que en algún momento lo vea usted, hermano, viendo las grabaciones de introducción al Nuevo Testamento, en la sección de la inspiración. Se entiende la inspiración que Dios dirige no solamente las palabras, los pensamientos de los escritores, sino las mismas palabras que Dios quiere que sean pronunciadas. Es decir, las palabras que utilizaron los escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento son las mismas palabras que el Espíritu de Dios quiso que quedaran registrados. Ellos no cometieron ningún tipo de error, eso se conoce como la inerrancia de la Biblia. Desde ese punto de vista, cuando el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento utilizan los términos de la Biblia para referirse a nuevo, las palabras que van a ser usadas van a ser aquí lo voy a registrar. Eh, a ver, aquí tengo espacio para mencionar. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para referirse a lo nuevo. Una es neos, esto es nuevo, pero en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo. El otro es kainos, es nuevo, pero no solamente en el tiempo, sino también en la calidad. Ya. En el Nuevo Testamento, el vocablo que se utiliza para referirse al nuevo pacto es kainos. No es solamente en el tiempo, sino también en nuevo en cuanto a la calidad. El nuevo pacto es nuevo en cuanto a la calidad. Como un computador, por ejemplo. Yo tengo un computador acá y un Acer Aspire, que va a ser Aspire. Lo compré en la Feria de las Pulgas eh, este computador. Me salió bueno, ¿eh? Siempre me compro computadores usados de segunda mano, me duran harto y barato también. Y si yo me quiero comprarme otro, el mismo computador, un Acer Aspire. Y el mismo, con la misma característica, la misma cantidad de memoria, el mismo disco, en fin, todo es igual. Pero es nuevo, es decir, no es el mismo, del mismo modelo. Yo utilizaría el vocablo neos, es nuevo en cuanto al tiempo. Pero si yo me compro un Acer, no un Acer, ya me compré un Max, es decir, uno de mejor calidad, no emplearía el vocablo neos, sino que emplearía el vocablo kainos. Me compré un kainos computador, es decir, un nuevo computador, mejor en cuanto a la calidad, infinitamente más superior a la calidad. En el Nuevo Testamento, el vocablo que se utiliza para referirse al Nuevo Testamento es kainos, no es neos, sino kainos. Las explicaciones que da, yo me acuerdo que una vez escuché a un predicador que no lo explicó, no profundizó en estos conceptos de kainos y neos. Introdujo otro concepto de Lenovo, que es nuevo en cuanto al fondo, pero no la forma. O es nuevo en cuanto a la forma, pero no el fondo. Es casi lo mismo, quiere decir lo mismo, el pacto renovado, porque la característica de estos grupos sectarios heréticos son que el pacto es renovado nada más.
Ya me detuve en esa parte para que haya una comprensión acerca de eso, de estos grupos nuevos. No sé si lo ha escuchado, hermano Andy, de estos raíces hebreas o judíos mesiánicos. Están en todas partes, ¿eh? Eh, sabe que lo había escuchado porque dentro del ministerio, acá donde estamos nosotros, hay un pastor que él respeta la fiesta judía, pastor. Ya. Y entonces en sí, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Hay harto shock en cuanto a su doctrina en la parte de él, porque la ha Ah, hecho ok. harto cambió mucho su forma de pensar en cuanto a la doctrina bíblica. Wow. Incluso, entonces eso ha perjudicado porque igual es un pastor que está después del obispo, por decirlo así. El pastor Ya. presidente, después viene él. Y entonces él ha cambiado mucho y el tema sobre la parte espiritual también han cesado. Ah, oh, ya. Y él respeta mucho Notable. eso de las fiestas. Entonces, ahora yo, escuchándolo a usted, ¿Mm? él está en esta parada del pacto renovado. Habla del pacto renovado. No, no, Ah, es su forma de pensar porque él respeta el sábado, todo eso. ok, ok, ya, ok, perfecto. Entonces yo no es que hable, pero su doctrina, así como usted me la está explicando ahora, me da a entender que él está en esa parada. A lo mejor lo que está estudiando, no sé qué estará estudiando, pero él respeta eso. Sí, y ofrecen cursos, estudian con rabino, ¿ah? Eh, yo no sé, lo más probable que deben ser intereses políticos, lo más probable, ¿ah? Necesitan en Israel el apoyo, bueno, ¿qué otro apoyo más que moral se le podría dar al pueblo evangélico? Pero solamente eso, necesita algún aliado, de alguna manera simbólico, por lo menos simbólico, necesita aliado. Pero hay rabinos que ofrecen sus cursos para, para estudiar la cultura hebrea, la cultura judía. Pero ellos comienzan con Claro que el... y yo creo que la gente más que nada se va con ellos en un sentido porque como que le hacen ver que quieren como llegar a la originalidad de los temas, a lo que Sí. realmente consiste entonces, pero en sí la doctrina no es la misma. No, claro, son judíos, no, No no son sé, cristianos, no son cristianos. Y comienzan con los saludos, con Shalom, Yeshua Hamashia, Ruach claro. HaKodesh, Elohim, el Eterno. Comienzan con la Ahora menorá. le hago una consulta a mi hermano, por ¿Sí? ejemplo, el líder de jóvenes a ¿Mm? nivel nacional, por ejemplo, anda con una doctrina, bueno, que yo una de las cosas que estoy estudiando es para aprender, yo siempre soy sometido a las cosas, pero hay cosas que de Correcto, repente a uno le chocan, pero yo no soy de contender con la palabra, correcto. sin que tenga un fundamento y le diga, ¿sabes qué, hermano? Esto es así o esto es acá, pero está con la doctrina, por ejemplo, que nosotros los cristianos, del hecho de que nos convertimos al Señor, ya no tenemos un libre albedrío. Esto uno. Ya. Y lo otro, que nosotros, la salvación nos pierde, están con eso. Ah, ok. Ah, ok. Pero, es un movimiento ya, él por lo menos está dentro de lo evangélico. Permítame, hermano, disculpe, Sí, adelante, no ahora hay sí. problema. No hay problema, hermano Andy. Por lo menos él está dentro de lo evangélico, es Sí, calvinista. po. Pero el otro grupo ya es sectario, el otro grupo. Sí. Esto de la fiesta, los atuendos, de la menorá o la bandera de Israel son accesorios, ¿ah? Porque lo fundamental es que son antitrinitarios, ahí está el problema, Sí. antitrinitarios. Y el hecho ya de no reconocer el nuevo pacto, que un pacto renovado también es un problema serio doctrinalmente. Y algunos no creen que Jesucristo sea Dios. Así, así de radical, no creen que Cristo sea Dios. Y otro grupo dentro de la raíz hebrea no cree que el Espíritu Santo sea una persona, sino que cree lo mismo que los testigos de Jehová, es una fuerza, es una energía. Así de radical. Estamos hablando de temas no La como fuerza de activa, una fuerza la activa fuerza. de Dios, nada. Estamos hablando de temas serios. Esos son serios, que compromete el estado de la salvación de la persona. Perfecto. Muy bien, muy bien. Nos informa Tenney, un autor del año 89, que el término alianza o pacto significa un acuerdo, una estipulación o contrato que compromete a las dos partes contratantes. Dice él que implica más que una promesa, porque la promesa obliga solamente a la persona que hace esa promesa
Si hace una promesa, eso se llama voto, pero no hay que confundir el voto con el pacto. Son cosas muy diferentes, el voto con el pacto. En tanto que un convenio obliga a las dos partes interesadas en él. Cuando Jacobo, se habla acerca de Jacobo y le dijo, si tú me llevas y me traes de vuelta a esta tierra sin ninguna dificultad, yo mi diezmo lo apartaré delante de ti. Y se utiliza eso como un pacto. Jacob, Jacob hace un pacto con Dios. Lo que está haciendo Jacob no es un pacto, es un voto nada más. Es una promesa que él hace delante de Dios. Pero Dios ya le había prometido, y fue innecesario también porque Dios le dijo que lo iba a bendecir y él iba a ser primogénito. Por lo tanto, fue innecesario porque Dios también anteriormente, cuando iban a nacer, ya le dijo que él iba a ser el primogénito y lo iba a bendecir. Fue necesario ese voto. Pero fue un voto, no fue un pacto. No, no son lo mismo. El pacto es diferente. El voto es una promesa, es parte de la persona, de la iniciativa humana. En cambio, el pacto es unilateral, parte de la iniciativa divina. Y el ser humano solamente recibe, acepta el pacto, pero no lo establece, no lo origina él. Nunca parte de la iniciativa humana los pactos que encontramos en las Sagradas Escrituras. En la Septuaginta, no sé si ya ha llegado a esta parte, más lo más probable que sí. Cuando llegamos a esta parte de la Septuaginta, la introducción al Nuevo Testamento, a la Biblia, perdón. Si llegué a esa parte de la Septuaginta. Ah, muy bien. Es Sí. la traducción del hebreo al griego, que se desarrolló en el año 250 a.C. En el año 100 todavía se está traduciendo. ¿Por qué dice 70 o Septuaginta? Porque según la tradición fueron La 70 lengua. personas en 70 años, pero eso no fue así. Es una leyenda nada más, no es como la leyenda lo cuenta, pero se conoce hasta el día de hoy como la Septuaginta. Ella era la lengua universal que se estaba estableciendo ya en aquel lugar. Gracias a la conquista de Alejandro Magno, porque él quería unir el Oriente con el Occidente por medio de la cultura griega. Tremenda obra que hizo ese hombre. Bueno, la Septuaginta traduce diatequé para traducir la palabra hebrea alianza o pacto, en Éxodo capítulo 24, 1 al 8. Cuando habla acerca de pacto en el Antiguo Testamento, la Septuaginta lo traduce como diatequé. En Lucas hace alusión emplea el mismo vocablo griego que alude, o como tradujeron los judíos de Alejandría, diatequé también. En Lucas 22, 14, 20 se contrasta el antiguo pacto con el nuevo. Ahora se celebra ese pacto entre Cristo y su discípulo en la Santa Cena. En el Nuevo Testamento, por tanto, es el registro del carácter y establecimiento de un nuevo trato de Dios con los hombres por medio de la persona de Jesucristo. Dios propone los términos que el hombre puede aceptar o rechazar, pero no cambia. Y una vez que el hombre los acepta, tanto como Dios quedan obligados a cumplir sus especificaciones. El antiguo pacto incluía la revelación de la santidad de Dios en una norma justa de la ley, la cual aquellos que la recibían se comprometían a guardar esta ley. El nuevo pacto es el acuerdo o es el cuerpo de revelación de la santidad de Dios en su Hijo Jesucristo, justo, y que convierte en justo a los que reciben la revelación y los capacitan para que sean hijos de Dios. Bueno, eso dice Tenney, no sé si se habrá traducido bien ahí o no, porque él escribe en inglés, pero se está traduciendo al castellano. Ahí dice, y convirtiendo en justo a los que reciben la revelación y los capacita para que sean hijos de Dios. Convirtiendo lo justo, quizás quiso decir en declarando lo justo, hay que aplicar o emplear bien las palabras. Considerar lo justo, verlo, tratarlo como justo. Justo una persona que nunca ha cometido pecado en toda su vida, pero nosotros seguimos siendo pecadores. Somos justificados, somos declarados justos, pero todavía somos pecadores. Somos santos, pero también seguimos siendo pecadores todavía. Acá la traducción dice convirtiendo en justo. Hay un problema de traducción, yo lo más probable es que eso sea. No creo que Tene haya querido decir eso.
Pero esa es la idea, convirtiendo en justo a las personas que creen en Jesucristo. Solo en el siglo II tenemos testimonio del uso por parte de los cristianos del Nuevo Testamento para designar un corpus de escritos propios, lo que condujo en último término a la utilización del Antiguo Testamento para designar las escrituras de Israel. En el siglo II se hace esta distinción entre los escritos del Antiguo, lo de los hebreos, y los escritos del Nuevo, que también son hebreos, pero ahora cristianos, con la persona, creyendo en Jesús de Nazaret. La primera introducción científica al Nuevo Testamento corresponde a una serie de estudios editados entre el año 1689 y 1695. Ahí comienzan las primeras introducciones al Nuevo Testamento, siglo XVII, por el sacerdote oratorio francés Richard Simon. Fueron las primeras obras en un acercamiento introductorio al Nuevo Testamento. Hacia finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XX, las introducciones fueron el vehículo para especulaciones conflictivas sobre la historia del cristianismo primitivo. ¿A qué se refiere estas especulaciones conflictivas de la historia del cristianismo? Son muchas teorías, muchas tesis, principalmente de personas racionalistas que no creen en lo sobrenatural. Vamos a ver acerca de esos temas, como por ejemplo las fuentes, la desmitologización del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann, por ejemplo. Pero son obras de personas racionalistas, incrédulas, liberales, modernistas, progresistas, tienen varios nombres con los cuales se les designa a estos eruditos de esta época. Ahora sigamos entonces con los... Ah, había alguien más que no había visto. Voy a borrar esto. ¿O lo puedo borrar? Ahora sí. La producción de libros escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué los primeros cristianos fueron un tanto lentos para componer sus propios libros? ¿Cuál es la razón por la que fueron lentos? Bienvenido, Pastor Guillermo. Dios le bendiga, hermano Pablo. Amén, Gracias por este drama de la reunión. Amén. No lo he visto. Oh, Pastor Guillermo, recién lo vi. Recién lo vi. No me sonó tampoco el... Tiene que pincharme. La próxima vez me pincha mi celular y ahí yo voy a estar atento. Ya. ¿Por qué los primeros cristianos fueron un tanto lentos en componer sus propios libros? Un factor importante. Que Jesús no escribió ningún libro. Además, las comunidades cristianas tenían un fuerte talante escatológico. ¿Qué significa esto? Cristo viene en cualquier momento, viene en su generación. Por lo tanto, ¿para qué vamos a estar pensando en escribir documentos para la generación siguiente si no va a haber ninguna generación siguiente? Porque Cristo viene en cualquier momento. Esos son algunos factores por los cuales fueron lentos en componer libros. Porque Cristo no escribió y no hay necesidad entonces de escribir, porque Él no escribió nada. Y Cristo viene en cualquier momento, no vamos a escribir nada tampoco. También la muerte a finales de la década de los 60 de la mayoría de los personajes más famosos de la primera generación de cristianos que habían conocido a Jesús o lo habían visto resucitado contribuyó a la producción de obras de naturaleza más permanente. Cuando pasaba el tiempo y los apóstoles que habían estado con Jesucristo comenzaron a morir, se dieron cuenta los cristianos que había que coleccionar, escribir lo que ellos enseñaron, porque fueron testigos de Jesucristo, en algunos documentos, en papiro, en escritos. Y así comenzaron a aparecer los escritos cristianos, por la muerte de los apóstoles, o aquellos que estaban cercanos a los apóstoles. Y todavía no, Jesús no venía, entonces era necesario para la siguiente generación dejar registrado lo que ellos habían aprendido de parte de los apóstoles. Las cartas fueron las primeras literaturas cristianas que nosotros conocemos. Las cartas se le pueden conocer como cartas, o también se le puede atribuir otro término, que es sinónimo para nosotros los cristianos,
son las epístolas. De acuerdo a la cultura grecorromana, cartas, de acuerdo a esa cultura grecorromana, cartas es personal, epístolas es para ser publicada. Pues, universal o para ser publicada. Es pública, esa es, público. Pero para nosotros, los que estudian el Nuevo Testamento, para los cristianos en general, todos los cristianos, esta distinción grecorromana de cartas y epístolas no tiene ningún valor y es irrelevante. Porque las cartas en la Biblia o en el Nuevo Testamento tienen características de epístolas y las epístolas tienen características de cartas, son sinónimos. Fueron los primeros en escribirse, puesto que están concebidas para responder a problemas inmediatos y acuciantes. Se compaginan bien con una escatología urgente. Las cartas, entonces, tienen la característica de ser circunstancial u ocasional. Se escriben estas cartas para solucionar problemas inmediatos, problemas de distinta naturaleza. Problemas doctrinales, que siempre ha estado presente. Problemas de liderazgo. Problemas de inmoralidad. Problemas de la idolatría. Problemas sociales. Para satisfacer distintos problemas. Problemas espirituales. De diversa naturaleza, escatológicos. Cuando llegaron estos problemas a los oídos de los apóstoles, escribieron para satisfacer estos problemas. Esas son las características de las cartas, circunstanciales u ocasionales. Las cartas fueron el medio de comunicación del apóstol Pablo con los conversos que vivían lejos de él. Como el apóstol Pablo, aquellos que ganó para el Evangelio y mantenía contacto con los nuevos convertidos por medio de cartas. Así, en la década de los años 50 del siglo I, Pablo produjo los primeros documentos cristianos que han llegado hasta nosotros. El primer escritor, entonces, cristiano, las primeras obras literarias cristianas del Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. La primera obra del apóstol Pablo, en el año 50 o 51, comienza la primera obra. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Esa es la primera obra, 50 o 51. Gálatas, Filipenses, primera y segunda de Corintios, y la epístola a los romanos. Las primeras obras cristianas, la primera que se escribió Tesalonicenses. Y se escribió para satisfacer una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad de Tesalonicenses? Algunos estaban diciendo que Cristo ya venía en cualquier momento. No querías trabajar. Y también no querían trabajar. Porque están esperando la venida del Señor. Yo pensaba que venía la venida del Señor inmediatamente, entonces no querían trabajar para no perderse el arrebatamiento. Era como los monjes del desierto. Bueno, los monjes trabajaban. Pero los monjes del desierto de los siglo III, siglo IV, eso sí que se dedicaban solamente al estudio, la devoción y la oración y el ayuno. Y increíble, estos monjes eran extremistas, porque ayunaban de lunes a sábado y solamente iban a la iglesia el día domingo y lo que le daba a la gente, los hermanos de las iglesias, eso comían una vez a la semana. Andaban harapientos, eran harapientos, pero oraban, ayunaban, se mantenían puros. Era muy influyente esta gente, fueron muy influyentes. Y entregan enseñanzas muy, muy prácticas para la vida devocional de los cristianos de todos los tiempos y de todas las confesiones cristianas también. Los evangelios. El primer evangelio es el evangelio de Marcos. En el año 60 comienza a escribirse el evangelio de Marcos. De acuerdo a lo que se ha establecido, pero también estuvimos viendo en Introducción a la Biblia que puede ser que hay un papiro
un papiro 7Q, no recuerdo la otra, pero que es probablemente puede ser el de Marcos, pero no hay seguridad si es de Marcos. Si es así, si es de Marcos, entonces el primero sería Marcos. El primer evangelio es Marcos, luego Mateo y Lucas. Finalmente, el evangelio de Juan. Según el punto de vista común entre los estudiosos, el evangelio según Marcos se escribió en algún momento de la década de los años 60, o justo después del 70. Mateo y Lucas se escribió entre 10 o 20 años después de Marcos, es decir, 70 o 80 después de Marcos. Ninguno de los evangelios menciona el nombre de su autor. Interesante esto, a tenerlo presente. Marcos no parece, Marcos no dice que fue Marcos el que lo escribió, Mateo tampoco dice que Mateo lo escribió, Lucas, del mismo modo. Juan tampoco, son anónimos, o anónimos, no se sabe quién lo escribió, pero bueno, nosotros sabemos porque cristianos que vivían en esa época estaban con Juan, obviamente, estaban viendo ahí que Juan estaba escribiendo, y Juan estaba a cargo de una iglesia, y le envía un evangelio a una iglesia, y la iglesia dice, lo recibe esta obra de Juan. ¿Qué lo escribió Juan? ¿Y por qué no aparece su nombre acá? Porque nosotros sabemos. ¿Y cómo nosotros sabemos del siglo segundo, tercero, cuarto que Juan escribió eso? Porque la tradición le va diciendo que el que escribió ese evangelio es Juan. La tradición, la tradición, gracias a la tradición, nosotros sabemos que fue Juan, Marco, Lucas los que escribieron este evangelio. Y es muy posible, dice, mire, aquí estoy leyendo a Raymond Bravo. Raymond Bravo, aquí podemos cuestionar a lo que él dice. Hay algunas cosas con las cuales no estamos de acuerdo con lo que menciona Raymond Bravo. Dice el autor, y usted lo está leyendo también para responder las tareas. Ninguno de los evangelios menciona el nombre de su autor y es muy posible que ninguno fuera escrito en realidad por aquellos cuyo nombre fue ligado a ellos a fin del siglo segundo. Eso es lo que menciona Raymond Bravo, ¿eh? 2002. Es muy posible, dice, es muy posible. Claro que no da las razones por las cuales él no lo menciona, es muy posible, pero nosotros confiamos mucho en la tradición, en la historia de lo que señalaron los cristianos que estuvieron con ellos. Hermano Eso, Pablo, sí, Pastor Guillermo. no me quedó un poquito claro un punto que tocó anterior. ¿Mm? Usted decía que ninguno de los evangelios es mencionado su autor. Exactamente, sí, así es. Ya, gracias. Ahí sí me Correcto. quedó más claro. Eso es, eso es. No menciona Marco, por ejemplo, dice, este evangelio lo escribí yo, Marcos. O este evangelio de Mateo lo escribí yo, Mateo, por ejemplo. Escriben nada más, pero sin decir que ellos lo escribieron. El Pablo, como Pablo, por ejemplo. Porque Pablo dice, yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Él se hizo mención. Menciona su nombre. Pero los evangelios no lo mencionan. No hay necesidad de mencionarlo porque son obras compuestas para las iglesias que ellos atienden y las cuales ellos trabajan. Por lo tanto, es evidente que no hay necesidad de poner sus nombres. Es lo que dice nuestro autor que estamos utilizando, Raymond Brown, cuando dice es muy posible que ellos no lo hayan escrito, dice. Pero la opinión conservadora es que estos libros fueron escritos según la tradición. En este sentido disentimos con nuestro libro de texto que estamos utilizando. El libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Otra forma literaria cristiana primitiva de naturaleza más permanente que las cartas tienen como ejemplo a los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Santos Apóstoles, Hechos de Pedro y de Pablo. Hay muchos títulos para este libro. Este libro concebido por el autor como la segunda parte de una doble obra, que comienza con el Evangelio según Lucas. Hechos no es un libro, otro libro de género diferente a los Evangelios.
sino que Hechos es un segundo tomo de una misma obra. La primera obra fue Lucas, la segunda obra es Hechos. Es lo que dice Raymond Brown, todos están de acuerdo también con él. Hacía que la historia del cristianismo se moviera más allá de la ciudad santa, de Judea, llegar hasta Samaria, incluso hasta los confines de la tierra. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis es un vocablo derivado del griego que significa revelación. A nosotros, el castellano, es una transliteración del griego, Apocalipsis, en, que es, bueno, revelación, es una transliteración. En inglés se menciona revelación, o sea, se traduce ahí, ¿ya? Revelation, revelación. Y nosotros seguimos con la transliteración en griego, Apocalipsis. Es un vocablo derivado del griego, entonces significa revelación, representa otro género de la escritura cristiana en la época posterior a la década de los 70. La autoría, con respecto a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la autoría se determinó por lo indicado en la tradición. La iglesia primitiva, de manera unánime, acepta a Mateo como el autor del primer evangelio. Por eso que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, tienen un valor histórico para nosotros porque ellos están más cercanos a las fuentes primarias. Es el valor que tienen, tan cercano a las fuentes, tan cercano a las primeras iglesias, comunidades cristianas. Entre los que defienden la autoría de Mateo, podemos mencionar a Papías. Imagínense la labor de Papías, un padre apostólico. Él nació el 60, falleció el año 130 después de Cristo. ¿Qué dicen Papías? Mateo lo escribió Mateo, dice, el apóstol de Jesucristo. Vamos a ser nosotros del siglo XX, el siglo XXI, que vamos a cuestionar lo que dice una persona contemporánea del Evangelio de Mateo. No, por supuesto que no. Es decir, esta es una fuente primaria. Si él dice que Mateo lo escribió, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al que está viendo ahí, vive en esa época? No, por supuesto, es un valor, lo que él dice tiene un valor para nosotros. Mateo, el que escribió entonces el Evangelio. No solamente lo dice Mateo, Papías, lo dice Irineo de León, Panteno, Orígenes, Eusebio de Cesarea. El Evangelio de Marcos. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Papías. También Papías. Del siglo I, estamos hablando de los años 60, 130 después de Cristo. Entonces Papías dice, Mateo escribió el Evangelio de Mateo y Marcos, el que tiene la aprobación apostólica de Pedro, escribe el Evangelio de Marcos. Irineo también dice lo mismo, Clemente de Alejandría señalaron que Marcos, discípulo de Pedro, compuso aquella obra. Lucas fue compuesto por Lucas, el médico amado y discípulo del apóstol Pablo, según el canon de Muratori, a fines del siglo II, después del Señor Jesucristo. Ireneo a fines del siglo II, también Tertuliano de Cartago a fines del siglo III. Orígenes a mediados del siglo III y Atanasio en el siglo IV. Esta gente tiene valor, tiene autoridad en este sentido, en temas históricos. Si ellos dicen, le atribuyen estas obras a Mateo, Marcos, Juan, Lucas, no hay otra fuente primaria, no hay una fuente más antigua. Mientras más fuentes primarias sean, estas son de más valor que lo que pueden decir los eruditos del siglo XX. ¿Verdad? Tiene ese valor. Tanto Jerónimo y el historiador de la iglesia temprana Eusebio también afirma la autoría de Lucas del Evangelio. Fue la tradición entonces, estos los padres de la iglesia, los padres apostólicos, que le atribuyeron la obra a Mateo, Marcos, Lucas y a Juan. Ya, eso en cuanto a la producción de los libros escritos. Cualquier consulta, mis hermanos, pastores, lo van planteando a medida que vamos avanzando. Conservación y aceptación como canónico de libros compuestos por cristianos. Los cristianos comenzaron a escribir libros y estos comienzan a conservarse, a leerse la lectura pública, en la liturgia, como literatura sagrada. Y ellos tenían que tener un origen apostólico. Aunque lo menciona
Raymond Brown, dice lo siguiente, y es interesante, digno de destacar lo que él dice. El origen apostólico no fue un criterio absoluto para conservar o declarar canónico un escrito. Eso sí, es verdad. Recuerde que en la introducción a la Biblia dijimos, tenía que ser escrito por un apóstol la obra, y si no era apóstol, no era reconocido como inspirado por el Espíritu Santo. Es el criterio más importante para considerar una obra inspirada por el Espíritu Santo. Un apóstol, ellos fueron los inspirados. Si no era apóstol, se rechaza la obra como escritura sagrada. En el Antiguo Testamento, un profeta, si no tenía el don de profecía, no se reconocía como escritura sagrada. Pero nos hace reflexionar e ir un poco más allá y afinar un poco más los detalles. Gracias a la reflexión de Raymond Brown. Dice, no era absoluto el hecho de ser escrito por un apóstol. Porque hay algunas cartas escritas por Pablo a los Corintios y también a los de la Odisea que no han sobrevivido. Es decir, entonces, no todo lo que escribieron los apóstoles se conservaron y fue inspirado por el Espíritu Santo. Sino están las cartas de Corintios, porque el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corintios, escribe 4 cartas. ¿Y cómo sabemos que son 4? Porque en 1 y 2 Corintios aluden a esas cartas. De una carta con lágrimas, dice la primera carta. Pero no están. Solo tenemos las canónicas 1 y 2 Corintios. Pero envió más cartas. A veces no están. Y en Colosenses alude a otra carta que escribió a los de la Odisea. Tampoco está esa carta. Pablo lo escribió. ¿Por qué no están esas 2 cartas a los Corintios, aparte de las canónicas, y de la carta de la Odisea que escribió el apóstol Pablo, pastor Guillermo, hermano Andy? ¿Creen ustedes? El por qué no están esas cartas, En la Biblia, correcto. ¿O por qué la iglesia no lo reconoció como inspirado? porque a lo mejor no tenía concordancias con los otros libros, puede haber sido, concordancias espirituales, puede haber sido, que eran más palabras humanas. Bueno, sí, correcto. No eran inspirados por el Espíritu Santo. No eran inspirados por el Espíritu Santo. Eran Esa es como más la... apócrifas. Correcto, muy bien. Y más apócrifa. Eso es. Está manejando bien los términos técnicos, ¿eh? ¿Vieron? Apócrifos, correcto. No sobrevivieron, no eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no todo lo que escribieron los apóstoles era inspirado. Los que fueron conservados dentro de la Biblia, eso sí, eran inspirados. Porque quizás también ellos escribieron, ¿qué puede ser? Una especulación nada más a modo de ejemplo, no es que haya sido así. Para ir a comprar o, por ejemplo, para hacer algún trámite y, y para no olvidarse de lo que tienes que comprar, como lo hacemos nosotros, bueno, nos mandan a comprar al supermercado, anotamos la lista ahí, una lista. Bueno, estoy escribiendo una lista. También los apóstoles lo más probable es que llevaban algún registro, alguna lista. El hecho de que lo escriba el apóstol no significa que todo lo que ellos escribieron era inspirado. Solo lo que se conservó, lo que la iglesia consideró de edificación espiritual, eso fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hermano Pablo, Sí, doctor Guillermo. ahí hay algo que usted menciona y es importante resaltar que es aquí el Espíritu Santo el que conservó los escritos que debíamos tener Eso sí. por sobre todas las cosas, porque ellos escribieron otras cartas, escribieron otras cosas, pero Correcto. lo que realmente fue inspirado y que se iba a conservar, eso es lo que el Espíritu Santo dejó, Eso porque sí. si no, se hubiese establecido, se hubiesen metido las otras cartas, Correcto. porque al final los libros, la palabra, viene de parte del Señor. Muy bien. El mismo espíritu que inspiró a los escritores sagrados, ese es el que iluminó e hizo percibir a los cristianos qué textos eran inspirados y qué textos no eran inspirados.
Perfecto. Claro, los corintios le llegó la carta del apóstol Pablo, pero después los corintios no siguieron utilizando esa carta porque dijeron, "Ah, aquí el apóstol Pablo está escribiendo demasiado duro. Este es el humano nada más. Este no está inspirado cuando está escribiendo esto, porque fue una carta con muchas lágrimas. No sé qué habrá dicho el apóstol Pablo, pero lo menciona en la segunda epístola a los Corintios. La importancia de las comunidades cristianas destinatarias de los escritos, muy importante, los destinatarios de estas cartas, o de los escritos, de los escritos. Los destinatarios a quienes iban dirigidas las obras tuvieron su importancia para su conservación y aceptación como canónico. Lo que la Iglesia conservó, utilizó y aceptó originalmente, eso fue lo que la Iglesia en general determinó como inspirado, reconoció, no es que determinó o que formó, sino que reconoció como inspirado. Es plausible, dice Raymond Brown, es plausible que Antioquía de Siria aceptara como canónico Mateo, un evangelio que llegó a ser extraordinariamente muy influyente. Mateo, entonces, ese evangelio fue muy utilizado en las iglesias de Antioquía de Siria. De modo semejante, las iglesias de Asia Menor, por ejemplo, en Éfeso y Grecia, conservaron la mayor parte del Nuevo Testamento. Es decir, las comunidades de Asia Menor y de Grecia conservaron los escritos paulinos y joánicos, es decir, del apóstol Juan. Y quizás también Lucas y Hechos, se piensa que la iglesia de Roma conservó Romanos y quizás también Hebreos y Marcos. Es decir, algunos evangelios eran utilizados acá, otros evangelios allá. En Roma se conserva Hebreos, Marcos, en Asia Menor, en Grecia, los escritos del apóstol Pablo, de Juan, de Lucas y Hechos. Esta ciudad es también candidata como lugar de destino de Lucas y Hechos. Distintas comunidades cristianas tenían diferentes evangelios. Después estas iglesias van a comenzar a compartirse los materiales que ellos utilizan para leer a las lecturas públicas. Después la iglesia de Roma, lo más probable es que había un cristiano que fue a trabajar a Roma, que venía de Antioquía de Siria, se llevó el Evangelio de Marcos a la iglesia de Antioquía de Siria, y la de Éfeso, le llevaron de Roma las cartas de Paulina y Juánica, y así. Comenzaron a compartirse los escritos que la iglesia consideraban como inspirados. Al fin y después toda la iglesia va a reconocer, efectivamente, estos son útiles, son escritos por apóstoles, tienen poder espiritual, nos edifican espiritualmente, no contradicen la doctrina cristiana y, y, y la iglesia los utiliza, por lo tanto lo reconocen como inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y la conformidad con la regla de fe, es decir, tienen que coincidir con la doctrina. Cualquier libro o evangelio que no esté relacionado con la doctrina se desecha, se rechaza ese libro. Tiene que conformar la doctrina cristiana. Compilación de los primeros escritos cristianos. Ahí tenemos un arte paleocristiano, un fresco del siglo VI después de Cristo, representando al apóstol Pablo en la cueva de Éfeso, en Turquía. Así se dibujaba o pintaba el apóstol Pablo, que hasta el día de hoy, buena la pintura, no sé qué pintura habrán usado para que persista o esté en esas condiciones. Hasta el día de hoy, está en griego en una letra. Ahí tiene esta señal, me parece mucho, que está haciendo el apóstol Pablo, ahí en el fresco del siglo, esto del siglo VI, fresco del siglo VI. En la iglesia ortodoxa explica esto, ¿eh? Son señales que hacían los cristianos en esta época. Eh, Está simbolizando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simboliza la Trinidad acá. Y estos dos, la naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere simbolizar esa expresión con la mano. Los griegos ortodoxos hacen esta señal. Y los católicos romanos ya hacen así, nomás con la mano. Para persinarse también, los ortodoxos utilizan los tres dedos del nombre de la Trinidad y la naturaleza humana y divina de Cristo acá. Pero esa es la idea.
Así lo dibujaron los cristianos al apóstol Pablo en esa época. Las cartas del apóstol Pablo. No podemos saber cómo llegaron a reunirse estas cartas, pero si los remitentes no conservaron copia de sus envíos, las comunidades recipiendarias, no muy distantes entre sí, pudieron haber intercambiado sus cartas, reuniéndose así gradualmente ciertas colecciones. Llegó una carta a la iglesia de Corintios, y los de Corintios dijeron, vamos a compartirla con los de Gálatas. Llegó la carta de Gálatas, y tiene que compartirse con todas las iglesias que están en Gálatas. Y después las otras iglesias de Gálatas, estas cartas de Pablo nos han hecho tan bien espiritualmente que la vamos a llevar a Jerusalén. Y la de Jerusalén tenían sus cartas también, antes de Siria, el Evangelio, otra carta del apóstol Pablo, se le llevaron a Roma. Y otros se lo llevaron a Colosenses. Filipenses le lleva la carta a los de Éfeso, los de Efesios lo llevan a Colosas. Es decir, así se van intercambiando las cartas. Al final se van copiando y se van coleccionando distintas cartas. Al final todas las iglesias casi ya tienen todas las escrituras sagradas. Y todas estas escrituras sagradas que son utilizadas por las otras iglesias, tienen confianza a ellos. Porque mira, la iglesia de la Antioquía de Siria utilizan varias epístolas de Pablo en su liturgia, en sus reuniones privadas. Y como ellos lo usan y son cristianos, son hermanos nuestros, nosotros vamos a hacer lo mismo. Lo leen y produce el efecto espiritual, se edifican espiritualmente, crecen en el conocimiento del Señor. Y lo quieren compartir con las otras iglesias. Al final, todas las iglesias van a tener las cartas del apóstol Pablo. Los evangelios. La iglesia consideró finalmente canónicos 4 evangelios, compuestos entre el lapso entre los años 65 y 100 después de Cristo. Solo 4 evangelios. Hay muchos más evangelios. El evangelio de Bernabé, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro. Hay muchos. Son los pseudoepigráficos, son más de 280 pseudoepigráficos. Muchos libros pseudoepigráficos, 280. Pero son anónimos. ¿Cómo eso pseudo? ¿Cuánto, mi profe? Aquí lo voy a anotar. Aquí lo voy a anotar estos libritos. Pseudoepigráfico. No auténticos. No auténticos. Rechazados por todos. Son libros rechazados por todos. En Introducción a la Biblia, en alguna presentación, mi hermano Andy por ahí lo va a ver, la definición de pseudoepigráfico. Estos son los libros rechazados por todos. En un momento se dijo, se descubrió el Evangelio de Judas, que la Iglesia Católica había guardado, o había escondido, o había hecho desaparecer, porque iban en contra de las pretensiones de la Iglesia Católica Romana, o de la Iglesia Católica, ni siquiera romana, sino católica. Y esto va a causar trastorno y va a destruir los mismos cimientos de la Iglesia Católica, porque se descubrió un evangelio que destruye esta institución. Bueno, son evangelios de Judas, son 280 evangelios, son muchos. El evangelio de María Magdalena también, hay otro de Tomás. Pero no lo escribió Judas, no lo escribió Pedro, no lo escribió Tomás, no lo escribió María Magdalena. Son pseudoepigráficos. Lo escribió otra persona, utilizan un seudónimo para escribir. No es para engañar tampoco, sino para homenajear a estas personas, de los apóstoles de la antigüedad, para homenajear a un personaje importante en la antigüedad. Pero no son inspirados, no son parte del canon sagrado, porque para que fueran reconocidos por la Iglesia como inspirados, y cuando digo Iglesia no me refiero a la Iglesia Católica Romana, por la Iglesia, es decir, la Iglesia universal. Puede emplear el término católico universal, pero no en el sentido de romano, sino la de Jerusalén, la de Copta, la de Etiopía, la de Éfeso, la de Constantinopla, la de Antioquía de Siria, la de Roma también, la Iglesia. Todos ellos lo reconocieron como escritos inspirados.
y rechazaron todos los otros que no eran escritos por apóstoles. Por lo tanto, está de más decir, bueno, los incrédulos, los que no son cristianos, tienen algún tipo de argumentos para rebatir a los cristianos. Decirle, mire, yo no voy a la iglesia porque ustedes han escondido algunos libros, mutilaron libros, ahora se descubrió el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, son unos mentirosos porque es una estafa, engañan a la gente, no tienen todos los libros que ustedes tienen que utilizar, ustedes seleccionaron libros para domesticar a la gente. Van a tener, ahí van a tener argumentos para no ser cristianos. Pero no son escritos por cristianos, son heréticos, son cristianos marginales todos, son sectas, gnósticos, una mezcla de filosofía griega con cristianismo. Marción, ¿qué dice Marción? Tuvo un papel especial como catalizador de la formación del canon neotestamentario. Daba la creciente separación de los cristianos respecto a la ley, el culto y la sinagoga, tal como atestigua Pablo, Hebreo y Juan, el total rechazo de la herejía judía por parte de Marción no es sorprendente. Su postura fue tildada de herética, es decir, Marción fue considerado un hereje. Marción es un hereje. El nombre que se le aplica, un distorsionador de la fe, un hereje, al que corrompe la fe. En el año 144 por los presbíteros de Roma, lo que le indujo a fundar su iglesia con una estructura propia que duró 3 siglos. No era cualquier persona marciana, era un hereje influyente, porque fundó una estructura religiosa. Duró 3 siglos, 200 años duró. No es poca cosa, 200 años. Marción seleccionó un canon con escritos cristianos que pudieran interpretarse favorablemente para su tesis, a saber, un evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Marción? Un solo evangelio, ¿eh? Lucas capítulo 1 y 2, porque no está relacionado con el judaísmo. Y todo lo que suene o tiene algún olor, aroma judío, lo elimina. Lucas 1 y 2, no hay tanto elemento judío. 10 cartas paulinas, no consideró las pastorales. La reacción al rechazo marcionita del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento no lo reconoció. Es decir, él fundó una iglesia que duró 200 años con un escrito sagrado, con un canon, el canon de Marción. Y ese canon tenían 2 capítulos de Lucas y 10 cartas paulinas, no las pastorales. Y ese era su canon, nada más. Mateo, Marcos, ¿qué va a hacer? Juan, no, eso no, son todos judíos estas personas. Y Pablo, ¿por qué reconocerle a Pablo? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero las pastorales, como sonaban un poco, hicieron interpolación de los judíos, entonces lo rechazó. Reaccionó el cristianismo, no reconoció el Antiguo Testamento, influyó en la gran iglesia para que ésta mantuviera el Antiguo Testamento como palabra de Dios para el pueblo cristiano. Es importante lo que hizo Marción. Bueno, importante no en el sentido de su herejía, sino porque motivó a reaccionar a la iglesia. Esto es lo bueno de las herejías, hermanos. Cuando nace la herejía, se despierta y se activa la responsabilidad y el compromiso de los cristianos con la fe. Y la herejía le ayuda a afinar más la fe, a comprender mucho mejor, a conocer a mayor profundidad la Biblia y a Jesucristo y a Dios. Como Marción no incluyó en el canon al Antiguo Testamento, la iglesia recién ahora va a decir, el Antiguo Testamento nosotros debemos incorporarlo en nuestro canon sagrado. Vamos a utilizarlo. Hermano Andy va a Como decir Martín Lutero, claro, claro. también, pues, la herejía de la iglesia lo llevó a que protestara y empezáramos la iglesia cristiana, ¿no? Exacto, la evangélica, ¿sí? No, él era peso pesado, era... Martín Lutero, yo tengo una biografía de Martín Lutero de Lindal Roper. Martín Lutero, renegado y profeta. Esta es la autora.
Es una historiadora británica. Esta es la autora. Esta es la obra Mateo. Es voluminosa la obra. Ahí yo creo que se alcanza a ver. Pero entretenida. Yo la leí, me entretuve mucho leyendo. Me gusta mucho el avance rápido con la historia. Pero cuando leí ese libro, como no es nueva, ella es historiadora, no está comprometida con la fe cristiana. Pero cuando lo leí, a Martín Lutero lo veo como por su temperamento, por su carácter, por su cultura alemana, su idiosincrasia alemana. Era el hombre que Dios utilizó para llevar a cabo la reforma protestante. Con su actitud, con su motivación, lo que le motivaba a él a llevar a cabo la reforma, el combustible de Martín Lutero, era el debate, era la discusión. Si no hubiesen debates, él no hubiese escrito nada, no hubiese llevado a cabo nada. Pero el debate, la polémica, la confrontación, la discusión, la pelea teológica, le motivaba a él para estudiar, para trabajar, estudiar y a llevar a cabo su reforma. Era temperamental, tenía un carácter rudo, como un alemán. Eh, Decía que para predicar hay que estar enojado, decía. Hay que estar Era enojado como para predicar. Pedro, Como Pedro, sí, como Pedro. Como Pedro, sí, como Pedro. Decía él, hay que estar enojado para predicar. Es decir, predicar con amor, con cariño, con amabilidad. No, Martín Lutero es otra cosa. Él es un, lo veo como una persona precipitada, arrogante, furiosa, como un pitbull, así, así lo veo, como una persona rabiosa, eufórica, apasionada también, pero cristiana, así es cristiano, él era un cristiano, quería su celo por la fe. Una vez golpeó la mesa, porque decía que estar enojado para predicar, golpeó el púlpito y rompió el púlpito. Es decir, tenía un cuerpo igual y unos buenos puños para romper el púlpito de madera, no digo así, madera buena, buena madera nativa, yo creo, y lo rompió con la pura furia que tenía. Como, como modelo, como modelo de piedad cristiana, eh, no nos sirve como modelo de piedad cristiana, de sentir admiración en ese sentido de la piedad, de poner la otra mejilla, del amor, de la misericordia, de la mansedumbre como Cristo, o la santidad también. eh, no es un buen modelo. ¿Ah? John Wesley sí, John Wesley, pero Martín Lutero no, era furioso, era violento el hombre, intelectualmente. Y cuando se trataban, en esa época, bueno, era costumbre en esa época de tratarse muy mal. Usted podría escandalizarse con los términos y las metáforas que utilizaban para ofender a otros teólogos. Era típico de esa época, pero usted se podría escandalizar y decir, Martín Lutero decía estas cosas, pero ahí están en ese escrito. A usted, lo más probable es que usted ha escuchado a algún predicador que es famoso, pero en una oportunidad que se enojó tanto con alguien de la iglesia o alguien incrédulo y dijo, estos perros incircuncisos carechancho, trató a uno. Hermano Andy, yo creo que lo he escuchado, el pastor Guillermo igual. Pero eso es suave, es muy suave para lo que Martín Lutero hacía en esa época. Eso es una alpargata delante de Martín Lutero, para que más o menos tenga una comprensión de cómo trataba Martín Lutero a los opositores. Hermano Pablo, ¿Sí, pastor Guillermo? con referente al punto que usted tocó en el altito, Sí. cuando se levantan estas sectas, este tipo de personas, Mm. tiene toda la razón en que como que uno se centra
en tratar de enseñar bien lo que dice la Escritura. El que me pasó a mí en un viaje que hicimos hacia la costa de acá, de San José de la Mariquina, hacia Huin, Ok. ¿ya? Hacia Mewin. Y nos encontramos con muchos de los unitarios. Nos encontramos mucho Mm, con estos gallos unitarios, los solo Jesús, mm, y eso me hizo a mí como reafirmar todas mis convicciones. correcto. Y ahí recibo la palabra que está en Primera de Juan, capítulo 5 verso 7, lo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mm, Y estos tres son uno. Ya, correcto, ya, ya lo reafirma uno en sus convicciones. correcto. Sí. ¿Me entiendes? Ya, es muy, muy cierto usted el punto que toca porque uno como que rápidamente reacciona. Y lo otro que usted hace mención es con el lenguaje. Mm, Yo, la verdad, que soy un enemigo de ese tipo de lenguaje y me aparté de ello. Yo ya, trato de enseñar la palabra. correcto. Y cuando algo no corresponde, decirlo claro como es, pero siempre enseñando la palabra, Mm, para que Dios sea glorificado, porque no sacamos nada de dar descalificaciones a otras personas. Al final la gente que uno le está enseñando va a aprender descalificaciones, por más. sí, sí, claro. Va a empezar a descalificar a los otros. Estos Exacto. caes de chancho, esto es eso. Va a empezar a aprender ese tipo de lenguaje. Sí, 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 es verdad. Eh, la verdad que no me alejé yo de eso. Bueno, eso quería compartir, hermano. Muy bien, Mateo, muy bien, muy bien. Está muy bien eso, ¿no? Qué bueno. Bien. El- Igualmente, la oposición al canon sesgado de Marción fue un factor que empujó a la Iglesia hacia la aceptación de un evangelio más amplio. Fue importante Marción, ¿eh? Como estamos viendo acá, porque la Iglesia dijo, vamos a reconocer y utilizar el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Lucas, solamente 2 capítulos de Lucas, pero si la otra iglesia de antes decir lee Mateo igual, la de Éfeso lee Juan, la de Roma lee Marcos, y otra lee Lucas, la de iglesia de más griega lee Lucas, completo, no solamente 2 capítulos. Vamos a reconocer los 4 evangelios. 13 cartas Paulinas en vez de 10. También se incluyen Hechos de los Apóstoles. Eso fue lo importante de Marción. El final de la colección, los restantes 7 obras, Hebreo, Apocalipsis, Santiago, la epístola de Juan, las dos, segunda y tercera, Judas y segunda de Pedro, fueron citadas y aceptadas como escritura entre los siglos segundo y cuarto, en algunas iglesias, pero no en todas las iglesias. Estas cartas o estos escritos corresponden a la Antilegómena, libros discutidos por algunos. Finalmente, en el oriente griego, en el occidente latino, se produjo un vasto, pero no absoluto, consenso en torno al canon de los 27 escritos. 27 escritos, canon, por un grupo grande de iglesias, pero no todas, sino mayormente representativas o importantes. Las iglesias de lengua siríaca no admitieron las epístolas católicas y el Apocalipsis, por ejemplo. Las universales no la admitieron, Apocalipsis tampoco. Las iglesias de Etiopía aceptó un canon más amplio, que llegó a menudo a los 35 libros. No hubo un consenso general, pero gran parte de la iglesia reconoció los 27 libros no testamentarios. Nunca conoceremos todos los detalles sobre cómo se escribieron los 27 libros, cómo se conservaron, seleccionaron y compilaron, pero hay un hecho indiscutible. Unidos como el Nuevo Testamento han sido el instrumento único y más importante para poner en contacto a incontables millones de cristianos y seres de diferentes tiempos y lugares con Jesús de Nazaret y con los primeros creyentes que lo proclamaron. Eso es lo importante de estos libros. Bueno, nos pasamos a la hora. A las 9:06 vamos a retornar, porque ya son las 8:23. Vamos a descansar un momento, mis estimados pastores, hermanos. Esto lo voy a poner